Hoy en día, la gestión de los desechos sólidos no se ha logrado llevar a cabo de manera eficiente en la mayoría de los países. Quizá medianamente en países desarrollados que han mostrado un cierto interés en monetizar los recursos o los residuos y de paso disminuir el impacto que ellos generan en el medio ambiente. En un informe denominado Water Waste 2.0, se menciona que se generan en el mundo 2.010 millones de toneladas anuales de desechos sólidos municipales y esta cifra aumentará a la exorbitante cantidad de 3.400 millones de toneladas en los próximos 30 años. En los países desarrollados se ha avanzado en el tema del reciclaje, disminuyendo el porcentaje de residuos que son incinerados o dispuestos adecuadamente en vertederos. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, según CASA y colaboradores, más del 90% de los desechos se depositan o queman a cielo abierto. Según Censoneo, una empresa con sede en Eslovaquia dedicada a consultoría, monitoreo de residuos, hardware de monitoreo, entre otras cosas, en su publicación Global Waste Index del año 2022, con datos basados en la gestión de residuos de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Alemania, ocupando el tercer lugar en cuanto a su manejo de desechos sólidos, recicla el 47.8% de sus residuos. Esta tasa, que definitivamente no se puede considerar como eficiente, adicionalmente se presta a malas interpretaciones, debido a que este dato se toma del porcentaje de residuos sólidos que llegan a las plantas recicladoras, en donde es necesaria una nueva reclasificación de los residuos, por la composición tan diversa de los mismos, disminuyendo en consecuencia lo realmente reciclable, generando una fracción considerable de residuos que son incinerados o vertidos al suelo. En el caso de los plásticos, es necesaria una separación de los mismos para que el reciclaje sea efectivo. Algunas empresas recicladoras se hacen cargo de la clasificación y separación de los residuos, que son reciclables, pero no siempre es así. Otras empresas no aceptan la mezcla de plásticos, siendo los usuarios de las empresas los encargados de realizar esta actividad. Pero, ¿cómo pueden separarlos si no los conocen? Para la realización de este trabajo, se elaboró una encuesta y se aplicó a una muestra de 236 individuos. Dentro de las preguntas contenidas en el cuestionario se encuentran la escolaridad, la edad, el indagar si tienen conocimiento de que existen diferentes tipos de plástico, qué tipos de plásticos conocen, cuáles utilizan más y por último la pregunta clave, ¿cómo se puede identificar el tipo de plástico con el cual está fabricado un objeto? Aquí podemos observar las distintas respuestas obtenidas para cada pregunta, en donde se muestran las opciones de cada pregunta y algunas de las respuestas abiertas correspondientes a la pregunta número 3. En esta imagen observamos las
contestaciones a la pregunta abierta de cómo se puede identificar el tipo de plástico con el cual está fabricado un objeto. Por su densidad, un código, textura, marcas, olores, nomenclatura, consistencia, etc. Aquí observamos los datos obtenidos en forma gráfica. Para la pregunta 1, el 76.27% pertenece a los individuos que cursaron o que se encuentran cursando una licenciatura. Para la pregunta 2, referente a la edad, el 74.51% pertenece al segmento que se encuentra entre los 18 y los 20 años. La pregunta número 3, que es una pregunta abierta, referente al conocimiento de que existen diferentes tipos de plástico, algunas de las respuestas confirman que sí se tiene ese conocimiento, pero otras muestran la creencia de que todos los plásticos son iguales. Reforzando con las respuestas a la pregunta número 4, que lo vemos mostrado en el gráfico 3, en donde el gran porcentaje sabe de la existencia de distintos tipos de plástico. En el gráfico 4, que son las respuestas a la pregunta número 5, muestra que más del 70% de los encuestados conocen el plástico policloruro de vinilo, cerca del 70% el tereftalato de polietileno o PET, cerca del 60% el poliestireno y más del 40% el polipropileno, entre los datos más relevantes. En cuanto a la pregunta 6, de los plásticos más utilizados, más del 60% declaró que el PET es uno de los de mayor uso. Más del 40% el PVC y cerca del 30% el poliestireno o nieve seca. En la pregunta 7, respecto a la manera como se puede identificar el tipo de plástico del cual está fabricado un producto o envase, el 47% sí conocía la existencia de un código de números diseñado para la clasificación de los distintos tipos de plástico, dato que se relaciona principalmente con los individuos que tienen una escolaridad de licenciatura parcial, pero aún así no alcanza el 76.27% de los encuestados que manifestaron tener un nivel de licenciatura, lo cual nos indica que la educación ambiental formal no garantiza este conocimiento. Dentro de las conclusiones, tenemos un gran desconocimiento en la comunidad acerca de los distintos tipos de plástico, lo cual impide su clasificación y posterior separación. Se sugiere utilizar redes sociales para generar una conexión en las distintas comunidades que permita crear una conciencia ecológica en la sociedad. La difusión en las diferentes redes sociales que creen una comunidad
que permita compartir diariamente contenido valioso e interesante entre los jóvenes que son los principales usuarios de estas redes. La implementación de clubes ecológicos que sean parte de la currícula de las diferentes carreras impartidas en las instituciones de educación superior. Por último, una cosa es lo que el individuo conoce y piensa y otra lo que se compromete en realizar. Aquí se muestra las distintas referencias en las cuales se basó nuestro trabajo